Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Un momento en tu presencia. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Rubí Barrios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas que están conectándose en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo. El Señor es bueno en este día. Hoy estamos conectando y vamos a seguir con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios en este precioso día. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Bendito sea el Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios por los hermanos que están conectados. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar que los hermanos se conecten en este precioso día. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios en este día. Bendito es el que vive y reina por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Bendito es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esos hermanos que están conectándose. Gloria a Dios, me los bendiga a todos. Mi hermana Hilda Alcántara, Dios le bendiga. Qué lindo es que estén conectados mis hermanos para que me apoyen en oración, para las peticiones también. Bendito es el Señor, aleluya. Qué lindo es el Señor. Carolina de Rivera, Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Gloria a Dios, espero que todas mis hermanas y mis hermanos estén bien en este día. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Y aquí estamos otra vez batallando, luchando la buena batalla de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Y bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con un tema que el Señor puso en mi corazón. Yo no tenía tema para hoy. Y le decía al pastor Víctor que yo no tenía tema, que mi cabeza no estaba todavía como que no entendía. Y gloria a Dios porque bendito Dios, el Señor me dio un tema y es la palabra. Solamente me dijo así, la palabra. Bendito Dios. Y tal vez, digamos, es un tema que no podamos entender, pero sí, la palabra fue el tema que me dio el Señor y eso es lo que vamos a meditar hoy, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Bendito es Cristo, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar con la palabra de Dios. Mi hermana Estelvina Fuente, antes de comenzar, vamos a esperar terminar. Ya yo estaba mirando en el video de la hermana que usted tiene problema de la vista y yo sé que el Señor la va a sanar en el nombre de Jesús. Si usted va a estar bien para mañana, créalo, hermana, porque para el que le crea a Dios todo le es posible. Mañana usted va a estar bien porque vamos a hacer esa oración de fe y la oración de fe es la que sana al enfermo. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay que orar los unos por los otros. Y bendito sea el nombre de Dios. Yo tengo una lista aquí para que los hermanos vean de todas las personas que se han estado conectando cada vez que yo voy a predicar la palabra o cada vez que voy a meditar. Bendito Dios, yo escribo todas las peticiones que los hermanos escriben y yo me pongo a orar para que el Señor, bendito sea el nombre de Dios, para que el Señor obre en las vidas. Aquí está, como yo había escrito, la vida de Liz, de Yasmira Isabel, de Aguillón Macito, de Elida Torre, de Claudia Bea, de Mercedes León, de Ana, de Aliria. Tal vez no estén conectados, tal vez se conecten después. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí está todas esas personas, de Raquel Orellana, del esposo de Andrea, todas esas personas yo la anoto. Cuando yo termino la transmisión, yo escribo el nombre de todas las personas y las peticiones de todas las personas. Bendito sea el nombre de Dios para orar por cada una de ellas. Estoy un poco afectada de la garganta, pero yo voy a predicar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 1:1, dice la palabra de Dios. Y tranquilo, mis hermanos, todas las peticiones déjenla ahí
y yo las voy a escribir y después las voy a compartir con las hermanas guerreras de la Radio Cristo Viene Pronto. Bienvenido a todas las personas que se están conectando en la Radio Cristo Viene Pronto. Y vamos a leer la palabra en Primera de Juan. Bendito es el que vive y reina. 1:1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Eso dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios bendiga mi hermana Mari. Todas las personas que tengan petición, escríbanla, que se va a clamar y se va a orar. Y usted tiene que creer que vamos a estar orando por todas sus peticiones en el nombre de Jesús. Entonces decíamos que en el principio era el verbo, como dice Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bendito Dios. Y sabemos que el verbo significa que son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones. El verbo significa palabras que se utilizan para expresar acciones, para expresar estados, actividades, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Sabemos que el verbo significa palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabemos también que Jesucristo es la misma palabra de Dios. Bendito Cristo, la más verdadera, la más completa, perfecta y plena. Jesucristo es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos ahí mismo en Juan 1, en el versículo 14, que dice la palabra de Dios, que el verbo se hizo hombre. La palabra se hizo hombre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 dice que este verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y llenó todo de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, también vemos, porque este tema es muy profundo y es muy importante para nuestras vidas. Y es un tema que lo único que puse la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios hace efecto. Esa palabra de Dios tiene vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice en Apocalipsis 19:13 que el capítulo se titula El jinete del caballo blanco. En Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo de Dios? Jesucristo es el Verbo de Dios. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y como sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios, es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, aquí en Juan 15 hay una palabra muy importante. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa palabra de Dios, a su nombre sea la gloria, nos va hoy a enseñar algo muy importante. Esa palabra de Dios dice en el capítulo 15 de San Juan, en el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lo lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice el Señor. Ya nosotros estamos limpios por la palabra. ¿Por qué? Porque estamos limpios, porque Cristo habita en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, porque Cristo era el verbo hecho carne. Cristo es la palabra y esa palabra es la que nos ha limpiado, dice en Juan 15. Bendito sea Cristo. Entonces dice el Señor que el Señor, el que no lleva fruto, lo va a quitar, pero el que lleva fruto lo va a limpiar aún más. ¿Y cómo lo va a limpiar? Con la palabra. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Y dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es muy importante. Dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, dice que pidamos todo lo que nosotros querramos y que Él lo hará. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Santo es el Cordero de Dios. Entonces la palabra me enseña de que la palabra es Cristo, que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios.
A su nombre sea la gloria. Y también el Señor nos enseña, bendito Cristo, dice que en Filipenses 2:15-16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, porque estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, dice Filipenses 2:15-16, y dice en medio de la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Asidos de la palabra de vida. Nosotros estamos asidos de la palabra de vida. Esa palabra de vida se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice aquí que nosotros estamos asidos en la palabra de Cristo. ¿Qué significa asido? Asido significa agarrar, tomar o sujetarse. Y ahí estamos nosotros agarrados, sujetos de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En Colosenses 3:16 dice la palabra que nos exhorta y nos enseña. Yo voy a decirle algo, amado hermano. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios, hermano, no transforma, pero eso es cuando vivimos la palabra. No podemos decir que somos cristianos cuando no vivimos la palabra, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser mentiroso. Entonces por eso el Señor me hablaba la palabra, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo hecho carne, bendito sea el nombre de Dios, el que vive en nosotros, como dice ahí en Juan, en San Juan 15, bendito Dios, a su nombre sea la gloria, porque la palabra tiene vida. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra tiene vida, mis amados hermanos. La palabra es poderosa para todo aquel que la vive, para todo aquel que tiene temor de Dios, porque la palabra de Dios dice que tiene un extraordinario poder. La palabra de Dios tiene un extraordinario poder. Bendito sea el nombre de Dios y autoridad. La palabra de Dios tiene poder y autoridad, porque si no, yo no estuviera aquí. Si no, ustedes, remanentes del Señor, no estuvieran en los caminos del Señor en estos tiempos. Pero esa palabra de Dios tiene un extraordinario poder, tiene autoridad, tiene capacidad de transformar las vidas, porque ella es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Esa palabra de vida, esa palabra de poder es la que nos transforma a nosotros. Es la que nos cambia. Bendito Dios, a su nombre sea la gloria. Esto dice su palabra. ¿Por qué? Santo es el nombre de Dios, porque esta palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. La palabra, hermano, es Cristo. Bendito Dios. Por eso es que el Señor nos redarguye a través de su Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Por eso es que el Pablo le hablaba a Timoteo. Bendito Dios. Y le decía a Timoteo. Esto está en 2 de Timoteo 3. Pablo, cuando hablaba a Timoteo, bendito Cristo, le decía a Timoteo que persista en lo que él había aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido Timoteo? Dice que desde niño él había conocido las Sagradas Escrituras. A su nombre sea la gloria. Y que estas Sagradas Escrituras que él aprendió lo podía hacer sabio. Las palabras que aprendió Timoteo de este niño en las Sagradas Escrituras, Pablo le decía: persiste en esas palabras, porque estas palabras te pueden hacer sabio para la salvación de la fe en Jesucristo. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la escudriñamos, nos hace sabio. Por eso el Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Remanente del Señor. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no persistimos y no escudriñamos la palabra de Dios. Como dice aquí, bendito Dios, en 2 de Timoteo. Pablo, aún a Timoteo, que desde niño había estudiado las Sagradas Escrituras, aún Pablo le dice: persiste en lo que aprendiste desde niño. Persiste en lo que aprendiste desde niño. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, tenemos que persistir en esta palabra, escudriñar esta palabra, porque es la que nos va a llevar al camino correcto. Y él le decía: porque esta palabra te va a hacer sabio, pero
sabio para qué, no para contender. Bendito Dios, la palabra de Dios cuando la escudriñamos y persistimos en ella, no es para contender, no va a ser sabio, pero esa sabiduría, como le decía Pablo a Timoteo, es para la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Esta escritura, amados hermanos, pueblo de Dios, remanente del Señor, es inspirada por Dios, útil para enseñar, dice la palabra. Dice que para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo, que esta palabra de Dios, bendito Dios, es inspirada por Dios. Esta palabra no es inspirada por hombre y esta palabra nos enseña, esta palabra nos redarguye, esta palabra de Dios nos corrige, esta palabra de Dios nos instruye en justicia. Bendito Dios. Por eso es que cuando vemos a un hermano que está caminando flojo, bendito Dios, tenemos que exhortarle y decirle: comienza a leer las escrituras porque te va a hacer sabia, y esa sabiduría viene de lo alto, y lo dice Pablo, se lo dice a Timoteo, es un ejemplo de nosotros. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios porque nos va a hacer sabio, pero como dije, no para contender, no sabio para hacernos mejor que otro, sino para hacernos sabio en la salvación de la fe que es Jesucristo, porque Jesucristo es la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo es el pan de vida, la palabra. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Por eso también Pablo le decía a Timoteo, bendito Dios, y exhortaba a Timoteo a usar bien la palabra. Bendito Cristo, en segunda de Timoteo, porque cuando nosotros escudriñamos la escritura, el Señor nos va a dar sabiduría, y no sabiduría, bendito Dios, de que viene de nosotros, no sabiduría como decir yo soy sabia en mi propia opinión, no, sino sabiduría de lo alto. ¿Sabiduría para qué? Para la salvación por la fe en Jesucristo. Esta es la palabra que Dios quiere que nosotros meditemos en este tiempo. Bendito sea el nombre de Dios, el que vive y reina por siempre. Y él le decía, Pablo exhortaba a Timoteo a usar bien la palabra. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Este versículo es muy importante en estos tiempos, porque Pablo exhorta a Timoteo que usara bien la palabra, porque no tenía, ay santo, de qué para que no tenga de qué avergonzarse, porque hay personas que usan la palabra, ¿para qué? Para crear sectas, para crear doctrinas erróneas, para apartar al pueblo de Dios de la verdad. Bendito sea el que vive y reina. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Por eso hay muchas personas que están desaprobadas por Dios y no lo saben, y algunos lo saben y siguen en el error y siguen enseñando falsas doctrinas. Como le decía Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque el que usa bien la palabra de verdad va a corregir al pueblo. El remanente de Dios va a entrar por la puerta estrecha, el remanente de Dios va a ser limpio, el remanente de Dios se va a llenar, porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y ese es el alimento espiritual, la palabra de Dios. Bendito sea el que vive y reina por siempre, a su nombre sea la gloria. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, amados hermanos, por eso nosotros tenemos que ver, hermanos, y estudiar la palabra de Dios, como le decía Pablo a Timoteo. Usa bien la palabra, bendito Dios, úsala de verdad, para que no tengas como avergonzarte, bendito Dios. No usar la palabra para contender, no usar la palabra para juzgar, no usar la palabra, hermano, para crear doctrina, agarrar un versículo de la Biblia y crear una doctrina sin contexto, porque cada versículo hay que leer el contexto. Pueblo de Dios, remanente del Señor, escudriñemos las santas escrituras, porque en ella hay vida eterna. Bendito sea el que vive y reina por siempre. Bendito Dios. Pablo también, hermanos, dice que le llamaba a la palabra de Dios, miren, leche espiritual.
¿Y qué nos manda Pablo en Primera de Pedro? Pablo nos manda, dice, ¿a qué? A desear a ser como niño. Eso nos manda Pablo, desear ser como niño. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué como niño? Dice Pablo. Porque cuando somos niños vamos a querer esa leche espiritual, bendito Dios, pero sin que no esté adulterada. Por eso tenemos que tener cuidado con la palabra. Tenemos que ver cómo enseñamos en estos días, porque hay muchas falsas enseñanzas. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo, ten cuidado de cómo tú enseñas, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Y como le decía, persiste en ello. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el Señor, porque Timoteo desde niño había estudiado las Santas Escrituras y él le dijo, la palabra, persevera en ella, que te va a hacer sabia, pero sabia para la salvación por la fe en Jesucristo. Y Pablo nos dice también que nosotros tenemos que desear como niño esa leche espiritual que no sea adulterada, porque hoy en día están adulterando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Y tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, amados hermanos. Bendito Cristo, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios, para poder crecer en ella para salvación, porque cuando la palabra de Dios está adulterada, lastimosamente no vamos a poder crecer, bendito Dios, en salvación, sino el Señor nos dice, como no creyeron en la verdad, yo les mandé un espíritu de error, porque la palabra de Dios hay que leerla, no se puede adulterar, bendito sea Cristo. Y hoy en día, amados hermanos, santo, ay Dios mío, tenemos que perseverar en ella. Cuando la palabra está adulterada, amados hermanos, es cuando, como dice las escrituras, que muchos maestros en estos tiempos van a venir enseñando según su propia concupiscencia, no según la palabra de Dios, y le van a decir a los hermanos, a esto, no haga esto, y los hermanos van a ser esclavos. Bendito Dios, porque no ese es el tema, pero ese es otro tema también. Pero lo importante es que nosotros sepamos que en estos tiempos la palabra de Dios es Cristo, porque Él era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y tenemos que enseñar antes, hermano, de enseñar una palabra, bendito Dios, tenemos que meditar, tenemos que pedirle a Dios el entendimiento de esta palabra, bendito Dios. Porque dice el Señor también en Juan 5:4, el Señor dice en su palabra, alabado sea el nombre de Dios, de cierto os digo que el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, ahí vemos que no es un solo Dios, sino que hay dos deidades. Yo no predico Trinidad, pero cuando hay versículos que están las dos deidades o las tres deidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo lo digo, porque dice la palabra de Dios que hay del que le quite o hay del que le añade a su palabra, sea anatema, sea maldito. Y yo no puedo creer ni a un ángel aunque venga con otro evangelio. Este es el evangelio que Dios me dio. Esta es la santa escritura que el Señor a mí me dio, y esta palabra es la que tengo que escudriñar. A su nombre sea la gloria. Y el Señor dice en su palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¡ay santo! El Padre y el Hijo tiene vida eterna. Amados hermanos, pueblo de Dios, este versículo es muy importante para cada uno de nosotros. Dice que hay que oír la palabra de Dios, que hay que creerle al Padre, porque el que cree la palabra de Dios dice que tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque el que escucha la palabra y no la cree, dice la palabra que vive en condenación. Pero cuando nosotros creemos la palabra, dice en el mismo versículo de Juan 5:4 que hemos pasado de muerte a vida. Alaba al Señor, aleluya. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y esta palabra, por eso dice el Señor, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ya pasó de muerte a vida y estamos vivos, remanente del Señor. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios constantemente. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Santo es el Señor. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino, porque la palabra de Dios nos va a alumbrar, la palabra de Dios nos va a guiar por el buen camino, la palabra de Dios nos va a ayudar a entrar por la puerta estrecha, porque es lámpara, dice que lámpara a nuestros pies, que nos va a guiar por el camino correcto, aleluya, y dice que es lumbrera nuestro camino, porque por todo el camino que andemos, la palabra de Dios nos va a alumbrar, nos va a llenar, bendito sea Cristo, por eso el Hijo de Dios no puede andar en tiniebla. Y cuando dice, como dice en el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Y cuando Jehová está con nosotros, hermano, como bendito Dios, dice que su palabra nos va a alumbrar el camino por donde andemos. Dice que los pies van a ser alumbrados de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios lumbrera nuestro camino, a nuestras vidas, hermanos. Bendito Dios, por eso dice en el versículo 9 que con qué limpiará el joven su camino. Yo soy joven, bendito Dios, haya del que tenga 50 o 60 y no se sienta joven, porque yo soy joven, hermano. Yo soy una bebecita en el Señor y ustedes también son unos bebecitos en el Señor. Entonces, como somos jóvenes en Cristo, bendito Dios, nosotros tenemos que coger ese versículo para nosotros, que dice que con qué limpia el joven su camino, con guardar la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermano, guardamos la palabra de Dios, estamos limpiando nuestro camino, bendito Cristo. ¿Por qué? Porque al limpiar el camino, hermano, nosotros no vamos a tener tropiezo, y cuando venga tropiezo en nuestras vidas, nosotros, dice el Señor, no lo digo yo, y yo le creo, remanente del Señor, y ustedes también le creen, que en Cristo somos más que vencedores. Por eso en este día, amado hermano, yo te exhorto en el amor de Cristo. Mire, no importa lo que tú estés pasando. Hay hermanas de testigos, yo le doy gloria a Dios por mi hermana Estelvina Fuentes y mi hermana Mireya. Dios me las bendiga. Esta mañana estuvimos clamando, esta mañana estuvimos orando al pastor Víctor también, porque el ayuno es 29, 30 y 31, pero hoy es 28 y ya el pastor Víctor comenzó el ayuno. Gloria a Dios por todas esas guerreras, amados hermanos. Y tuve una situación aquí en mi casa y la hermana me decía, testifica. Dígole, no, cuando todo se cumpla yo voy a testificar, porque le dije al pastor, no tengo ánimo para salir hoy a predicar, no me siento con ánimo. Y el pastor me dijo, usted va a salir, porque cuando el enemigo viene hay que pisarle la cabeza, y eso yo se lo aconsejo a usted, hermano, aunque vengan tribulaciones, amados hermanos, porque hay pastores que predican y se paran en un altar. Claro que están bien delante de Dios, pero solamente Dios sabe lo que están pasando en esos momentos. Y a veces hay pastores, hay líderes, hay predicadores que predican, amados hermanos, y nadie sabe por la tribulación, por la prueba que está pasando, pero aún así están preparados para darle palabra al pueblo de Dios, porque están preparados, porque son escogidos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, cuando Dios te llama a predicar su palabra, mira, el enemigo se te va a levantar, y más cuando la palabra no está adulterada, como hay santo, como dice Pablo, cuando la palabra de Dios no está adulterada. Yo quiero decirte que cuando tú predicas conforme a la voluntad de Dios, el enemigo se te va a levantar, porque Satanás, que Jehová lo reprenda, tiene al mundo ciego, tiene al mundo entenebrecido para que no vean la luz de Cristo, para que no conozcan la verdad. Aún predicadores, como dice la palabra de Dios, predicando errores, predicando falsas doctrinas. Entonces el enemigo no ataca a esa gente, no, porque están perdidos y no reconocen la verdad. Se dejan guiar por cualquier viento de doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquel que predica la palabra de Dios, aquel que predica sin levadura, que es alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y sabemos que esta palabra salió de la boca de Dios porque es inspirada de Dios. La escritura es inspirada por Dios para redarguir, y eso es lo que no quiere el enemigo, que la palabra no redarguya, porque la palabra cambia, la palabra tiene vida, la palabra es poderosa, aleluya. Hermano, y los que prediquen la palabra, hermano, el enemigo se le va a levantar, pero hay que decir, voy para adelante en el nombre de Jesús. Yo no puedo creerle a Satanás, ni a sus secuaces, ni a sus ángeles mentirosos, que Jehová los reprenda. Yo le creo a Cristo, porque sé que hay personas que necesitan esta palabra, y aquí estoy dándole esta palabra de vida. Bendito Dios, hermano, por eso hay que creerle al Señor. Dice el Señor Jesucristo que el que crea en su palabra tendrá vida eterna.
Y una de las cosas que tenemos que creerle al Señor es que tenemos que orar con fe, no dudando nada. Bendito Dios, para poder ver los resultados, para poder ver la respuesta. Bendito Dios, aun cuando no la vemos. Bendito Dios, porque yo estoy pasando en estos momentos por situaciones difíciles. El enemigo se me ha levantado usando a un familiar mío. Bendito Dios, bendito Cristo dentro de mi casa. Pero yo digo que esta casa es del Señor y que Dios no me va a dar una carga mayor de la que yo pueda llevar, porque en Cristo somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Bendito es el que vive y reina por siempre. Gloria a Dios por esta palabra poderosa, por esta palabra que es de salvación, aleluya, para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que vivir la palabra, hermano. No ser oidores olvidadizos, no, hacedores de la palabra. Porque cuando somos hacedores de la palabra, nosotros vamos a vivir en luz, vamos a vivir fuera de la condenación, vamos a pasar de muerte a vida. Pero aquel que escucha la palabra, aleluya, y no la vive, te voy a decir que estás muerto todavía. Bendito Dios, y no es que tenga nada en contra tuya, es que te estoy exhortando con la palabra para que te ponga a cuenta con Dios, para que venga corriendo a los pies de Cristo, porque la palabra es la que te va a limpiar. La palabra tiene vida para levantarte, para limpiarte. No importa si tú has caído, la palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios te levanta en este día. Ay, santo, hay personas que en estos momentos necesitan fuerza espiritual, pero ahí está el Señor y te va a levantar en el nombre de Jesús, porque estás escuchando su palabra. Bendito Cristo. Y como tú escuchas su palabra y como tú anhelas, ay, santo, ser transformada, ser levantado, ser fortalecido espiritualmente, el Señor lo va a hacer, porque el Señor conoce los corazones y lo que anhelamos en nuestros corazones, el Señor nos los va a conceder. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios dentro en Deuteronomio 30, habla de la restauración y la bendición. Bendito Cristo, para el pueblo de Dios. Y en el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, le decía el Señor a Moisés, el pueblo, y en tu corazón para que la cumplas. La palabra la tenemos para cumplirla. La palabra no tenemos, hermanos, para contender. La palabra no la tenemos, amados hermanos, para estar en guerra con un hermano. La palabra no la tenemos solamente para oírla, sino para cumplirla, como dice en Deuteronomio 30, 14, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel. La palabra es para cumplirla. Bendito es el que vive y reina por siempre. A su nombre sea la gloria. Bendito Cristo. Por eso, hermano, dice en 2 de Pedro 1:19 que nosotros tenemos la palabra más profética, más segura, que es la palabra de Dios, la cual, hermano, nos transforma, nos limpia. Esa es la palabra más profética, la palabra más segura que tenemos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque el que escucha la palabra de Dios, esto está en 1 de Pedro 1:23, el que escucha la palabra de Dios dice que vuelve a renacer. Aleluya. El que escucha la palabra de Dios renace, porque vamos a renacer cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Dice que siendo renacido y no de simiente corruptible. ¿Qué cosa es simiente? Semilla. ¿Por qué nosotros somos renacidos? Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Somos transformados, bendito Dios, limpiados por la palabra y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre que derramó el Señor. Bendito Dios, porque la sangre es vida, hermano. La sangre es la vida de la persona, no es solamente del corazón. La sangre es la vida y esa vida derramó Cristo para darnos vida a nosotros. Bendito Dios. Y cuando nosotros somos renacidos, dice el Señor que nosotros somos renacidos no de una simiente corruptible, no de una semilla corruptible, no de una semilla que muere, sino de una semilla que va a vivir para siempre, que vamos a dar fruto. Bendito Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor es poderoso, el Señor es precioso, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, acordémonos de Ezequiel. Como decía Ezequiel que el Señor le dijo en el versículo 3, hermano, cuando Ezequiel se comió el rollo, bendito Dios, dice Ezequiel, bendito Dios, en Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, es decir, come lo que es
come este rollo, come esto que te estoy dando, aleluya. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo el Señor, aleluya. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, porque yo te doy. Y lo comí. Dice Ezequiel que lo comió. Y dice que cuando él come el rollo, bendito Dios, dice que fue a su boca dulce como la miel. Porque la palabra es, ay, santo, aleluya. La palabra es dulce como la miel. La palabra, hermano, cuando nosotros la comenzamos a saborear, cuando comenzamos a comernos la palabra de Dios, esa palabra va a llegar aquí, hermano. Porque dice la palabra de Dios que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. La palabra corrompida es la que contamina al hombre, no lo que comamos, porque dice la palabra de Dios que lo que nosotros comemos, hermano, lo echamos por la letrina. Pero lo que sale es lo que contamina al hombre. Palabras de amargura, palabras de tristeza, palabras corrompidas, palabras de vanidad. Eso es lo que contamina al hombre. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos dice el Señor aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros nos comamos este rollo, esta palabra, amados hermanos, para que nosotros podamos renacer, para que nosotros podamos tener vida eterna. Bendito es el que vive y reina por siempre. Hermano, la palabra transforma. Y en este día el Señor te está exhortando a leer su palabra, porque Dios no habla solamente a través de su verdadero profeta. Dios habla a través de su palabra, porque esa es la palabra más profética y más segura, la que Dios nos ha dado. Esta palabra, hermano, porque estoy segura que un profeta, la palabra de un profeta te puede dar aliento, pero los profetas de estos días dan aliento, pero no redarguyen. Pero dice la palabra de Dios que la palabra me redarguye, que la palabra me limpia, que la palabra me exhorta. Aleluya. Y cuando la palabra de Dios me exhorta, me va a ayudar a hacer la voluntad del Padre, me va a ayudar a andar en santidad, me va a ayudar a andar en obediencia, a no murmurar del hermano. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria, porque esto es con quien Dios quiere, esto no es con quien el hombre quiere. Amados hermanos, bendito Dios. En Isaías 48 dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y cuando esa palabra nosotros la tenemos, que es Cristo, permanece en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. A mí me gusta enseñar, bendito Dios. A mí me gusta darle al pueblo palabra, hermano, sin levadura, palabra que no esté contaminada. No coger un versículo y hablar cosas vanas, hablar lo que yo piense, no. Porque hasta yo tengo temor de predicar. Yo tengo temor de enseñarle al pueblo algo falso. Bendito Dios. Por eso hay que estudiar la palabra. Porque no todo el mundo predica la verdad. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene por tu iglesia, por su iglesia. Hermano, Cristo viene por ti, remanente de Dios. Ya pronto vamos a estar todos sentados en la boda del Cordero. Bendito Dios. Por eso, amados hermanos, todo aquel que está escuchando esta transmisión en la radio Cristo viene pronto, yo le exhorto que si le ha fallado al Señor, si tiene poca fuerza espiritual, si tiene sueño espiritual, si tiene pereza, póngase a leer la palabra, que la misma palabra te va a exhortar, te va a redarguir. Ponte a orarle al Señor, aun si no tienes fuerza para arrodillarte sentado. Señor, ayúdame a orar, quítame toda pereza, aleluya, para que Dios pueda tener, ay santo, una comunión contigo, porque dice la palabra de Dios que el Señor está cerca de los que le invocan de verdad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que lee. Eso decía el salmista, con los que le temen. Por eso dice la palabra de Dios: clama al justo y Jehová lo oye y lo libra de todo. Lo libra de todo. De todas sus angustias, de todos sus problemas. Porque el Señor dice que su comunión íntima es con los que le temen. Porque el que le teme a Jehová va a andar como Él quiere que andemos, cumpliendo sus estatutos. Temor de que miramos lo que a Dios no le agrada. Temor, hermanos, de hacer lo que Él no quiere. Temor de hablar lo que Él no quiere. Bendito Dios.
Por eso sabemos que dice el Señor, clama al justo y Jehová le oye y lo libra de todos sus temores, de todas sus angustias, porque el justo va a tener temor. Aún Ezequiel era un atalaya y el Señor hizo que se comiera el rollo, bendito Dios, para hablarle al pueblo de Israel. Ezequiel era un atalaya, el cual el Señor usó para que exhortara también a los justos. Porque a los justos hay que exhortarlo, porque a los justos vamos a caer, bendito Dios. Aquí nadie está libre, hermano, de no cometer error. Aquí no hay nadie ángel, los ángeles están en el cielo. Somos los santos del Señor, pero vivimos en esta carne, aleluya. Por eso Ezequiel, ahí lo dice en Ezequiel 3, dice la atalaya de Israel, bendito Dios. Y mira lo que dice el Señor a Ezequiel, bendito Dios, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo, dice el Señor, yo tropiezo delante de él, dice el Señor. Miren esto, hermano. El justo se puede apartar de los caminos de Jehová. El justo, aquel que es siervo de Dios, se puede apartar, porque si no, esta palabra no existiera. Por eso dice el Señor, mira el que esté firme y no caiga. Porque el que no está firme no va a caer porque ya cayó, pero el que está firme puede caer. Y el Señor manda a Ezequiel aquí en Ezequiel 3 diciendo, si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste y su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá, ay, santo, a la memoria. Hermanos, la justicia que hicimos ayer no va a salvarnos hoy. Si ayer anduvimos bien delante de Dios y hoy le fallamos, no vamos a ser salvos por la justicia de ayer. Bendito Dios, eso lo dice la palabra de Dios. No porque yo sea cristiano yo voy a estar, bendito Dios, en justicia. No porque yo sea cristiano yo voy a ser salvo. Dice la palabra de Dios, eso me dice el Señor. Porque sí, soy cristiano, pero ayer que hice, antier que hice, pedí perdón, me equivoqué, me reconcilié con el Señor, aleluya, porque si no lo he hecho, dice la palabra de Dios que si Cristo viene se pierde. Ay, santo, la palabra de Dios para exhortar al justo, al impío, para que venga al camino de Dios, porque en el camino de Dios hay salvación y vida eterna. Y dice la palabra de Dios, pero si el justo amonestase para que no peque, no es que el justo pecó, hay dos partes, dice que si el justo se apartara de su justicia y hiciera maldad, esa es una, y pusiera yo, dice Jehová, a tropiezo delante de él, este está en Ezequiel 3, 20, él morirá. ¿Por qué? Porque la atalaya, aquel que está para exhortar al pueblo, aquel que está para instruir al pueblo, no amonesta al justo, no amonesta a aquel hermano que aunque sea pastor, vaya, porque los pastores tenemos, hermano, una cabeza. Los pastores tenemos a alguien, hermano, que nos guíe también. Debemos tener un mentor, aleluya. Y eso es muy lindo. Yo tengo como 5 mentores, aleluya. Bendito Dios, porque me gusta que me exhorten por donde quiera, porque perfecta no soy. Bendito Cristo. Y dice la palabra de Dios que si el justo se apartare de su justicia, hiciera maldad y pusiere yo Jehová tropiezo delante de él, él morirá. ¿Por qué qué? Porque la atalaya no le amonestó, porque la atalaya no le corrigió. Y a veces hay en la casa de Dios, aleluya, hermanos que son justos, que son siervos de Dios, que cometen errores y no hay quien le amoneste. Pero si no le amonesta, dice la palabra de Dios, que la sangre perdida de ese hermano correrá por la cabeza de aquel que está delante de él. Aleluya. Por ese atalaya, porque los atalayas son los pastores, los atalayas son los líderes, aleluya. Y esa sangre, cuando nos exhorta un hermano, va a correr por la cabeza de aquel que lo preside. Santo es el Señor, que lo deja hacer lo que le da la gana.
se va a perder esa vida, pero esa sangre va a correr por la cabeza de los que los presiden. Esa sangre va a correr por la cabeza de los pastores, por la cabeza de los líderes que no le corrigen, que no le amonestan. Dice la palabra del Señor, porque atalaya no era solamente Ezequiel. Atalaya somos todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Somos todos aquellos que estamos delante, hermano, bendito Dios del pueblo de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay tanto relajo. Que Dios tenga misericordia. Pero dice también el justo, sin haber cometido injusticia, en el versículo 21 de Ezequiel 3. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú has librado tu alma. Santo Dios. Hermano, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es para exhortar. La palabra de Dios, hermano, es para seguir creciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, hermano, 3:8, el Señor, ¿qué le decía a la iglesia de Filadelfia? Se los voy a leer para que ustedes vean por qué esa iglesia Dios le amaba tanto. Bendito Dios, dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué lindo que el Señor nos diga eso en estos tiempos. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué dice? Has guardado mi palabra. Porque cuando guardamos la palabra de Dios no estamos negando su nombre. Pero cuando no negamos la palabra de Dios, estamos negando el nombre de Cristo. Estamos pisando la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Y nosotros queremos que el Señor esté con nosotros como estuvo con esa iglesia de Filadelfia. Que dice el Señor: he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Aleluya. ¿Por qué? Porque aunque tengamos poca fuerza, dice la palabra de Dios, esa iglesia de Filadelfia, hermano, a veces nos sentimos así. No tenemos fuerza, hermano, para seguir adelante. No tenemos fuerza. Pero no negamos la palabra de Dios, porque hoy yo no tenía fuerza para pararme a predicar. Pero no he negado la palabra de Dios. Bendito Dios. He guardado la palabra de Dios en mí. No he negado el nombre de Jehová. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Hermano, vamos a tener poca fuerza. Porque la iglesia de Filadelfia, Dios la amaba, no tenía fuerza. Pero ¿qué dice? Guardaba su palabra. No negaba el nombre de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor quiere que seamos en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es bendecido 3 veces. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Eso está en Lucas 11:28. Bienaventurado, le irá bien en todo el que guarda la palabra de Dios. Claro que con tropiezo, claro que con aflicciones, pero confiad en mí, dice el Señor, que yo vencí al mundo. Porque el Cristo que yo conozco nunca ha perdido una batalla. Y es el Cristo que usted tiene. Es el Cristo que hoy, como yo no sé, yo no puedo leer todos los comentarios. Pero yo te voy a decir que si tienes poca fuerza hoy, el Señor te va a fortalecer. Solamente créelo. Solamente créelo. Pero sigue guardando su palabra. No niegues el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Bendito Cristo. ¿Por qué? Porque al oír la palabra del Señor que nos alimentamos viene la fe. Bendito Cristo. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios va a aumentar nuestra fe día a día. Bendito Cristo. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medrean y falsifican la palabra de Dios. Porque como lo dije ahorita, hay muchos que falsifican la palabra de Dios. Que medrean, alabado Cristo, para su conveniencia. Bendito Dios. Santo es el que vive y reina. Hay negociantes de la palabra de Dios, iglesias llenas, amados hermanos, de negociantes de la palabra de Dios, personas enriqueciéndose, bendito Dios, con la palabra de Dios, pero ya ellos tienen su recompensa.
y no va a ser buena. Bendito Cristo, a su nombre sea la gloria. Ay, santo, la palabra de Dios es preciosa. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque hay que hablar esta palabra con sinceridad. Bendito Cristo. Hay mucho que no le gusta como yo predico, porque yo predico la palabra como es. Yo predico como la palabra, como Cristo me manda a predicarla. Alabado sea su nombre, sin levadura, sin adulterarla. Santo es el que vive y reina por siempre. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:17. Mira qué lindo. Dice que la espada del Espíritu. Ay, santo. La espada del Espíritu. No, espérate. Espérate, que a veces tenemos la Biblia y no lo entendemos. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Alábalo ahí donde estás, porque todos tenemos esa espada, todos tenemos esa espada. Hermano, usted tiene esa espada en su casa. Y si en estos momentos usted está recién convertido y no tiene una Biblia, baja la aplicación Santa Biblia Reina Valera 1960. Baja esa aplicación y puede bajar otras que son otras Biblias, pero no importa. Puede tener esa palabra de Dios. Mira la espada con la que vamos a poder apagar todo dardo aleluya, todo dardo de fuego del maligno. Con esto vamos a apagar todo dardo de fuego del maligno, porque cuando leemos la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante, hermano, que una espada de doble filo. Bendito sea el nombre de Dios, que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Que cuando nosotros cogemos esa espada del Espíritu, como dice en Efesios 6:17, nosotros le vamos a cortar la cabeza al diablo y a todos sus secuaces, a todo mentiroso. Por eso esta es la que nos defiende, la que tenemos que comer, como hizo Ezequiel. El rollo, comérnoslo, aleluya, porque eso es lo que nos va a alimentar. No es de pan que vive el hombre vive de la palabra de Dios, de la que sale de su boca. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo es el que vive y reina por siempre. Bendito Dios. Hermanos, sabemos que cuando el Señor fue tentado en el desierto, que el Espíritu lo llevó en el desierto, dice que cuando Satanás, que Jehová lo reprenda, le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor que le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa que no tenga pan. Pídele a Dios, porque la palabra dice que si le pides creyendo, el Señor te aumentará, como aumentó los panes y los peces, como le aumentó Eliseo el aceite a la viuda, aleluya, que se iba ya a dejar morir con sus hijos. Créele a Dios, a mí no, a la palabra de Dios que se cumple, que es verdadera, que aquí es fiel el que nos prometió que no nos abandonará, que no nos dejará, que no vamos a estar solos, aleluya. Porque tenemos el Consolador que nos guía en toda verdad, que nos va a ayudar. Bendito Dios. Por eso es que cuando dice, estaba el Señor hablándole a todos sus discípulos que le seguían en Juan 6. Dice que muchos discípulos se apartaron de él y lo dejaron de seguir. Aleluya. ¿Pero por qué lo dejaron de seguir? Porque esta palabra no es para todo el mundo. Lo dejaron de seguir porque la palabra era dura. Y cuando él lo vio, el Señor le dijo, Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Cuando el Señor le dijo, si tú quieres también tú te vas. Si tú crees que esta palabra es muy dura para ti, vete. Y él le dijo que no, porque esa palabra era la única que tenía vida eterna. Esa palabra era la única, aleluya, que le iba a dar salvación. Y es la palabra que cuando la vivimos nos va a dar salvación y vida eterna. Esa palabra, hermano, cuando nosotros lo vivimos, amados hermanos, nos va a ayudar a seguir creciendo. Nos va a ayudar, bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Esta palabra nos redarguya. Esta palabra nos quita la careta Mira, el espejo de cada cristiano tiene que ser la palabra de Dios. Este librito negro, ese es nuestro espejo. Que tú te pongas ahí, no el espejo para verte linda en la carne. El espejo te va a confrontar y te va a decir, quítate esto,
quítate aquello, no me agrada cómo tú hablas, no me agrada por lo apretada que te viste para pararte en un altar. Sí, porque hay que hablar de santidad. A mí no me importa que se vayan la gente, hay que hablar de santidad porque el altar de Dios es santo. Y yo soy celosa de las cosas de Dios. Mujeres que se paran en el altar toda apretujada. Hermano, hermano, tengamos pudor en la casa de Dios, tengamos decencia, porque si nosotros vamos para una boda, no vamos a vestir de gala elegante. Si vamos a trabajar, no vamos a poner un uniforme. Y si vamos para la casa de Dios, que es santo, 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 3 veces santo, dejemos toda esa apretadera. Esta prédica no le gusta a todo el mundo, pero yo predico para los espirituales. Yo predico para los que tienen temor de Dios. Y aquellos que todavía no tienen ese encuentro con Dios, pues es hora que sepa que a Dios no le agrada la sensualidad. Porque, escuché a una pastora que dijo, no, porque dicen de que vamos a hacerle de tropiezo a los que llegan o a los hombres que están ahí. Entonces ellos viven en la carne. Claro que vivimos en la carne, porque el nuevo que llega a una iglesia, cuando ve a una mujer apretada sensual, no va a mirar al altar lo que están predicando, lo que va es a vacilarla, porque la carne lo que pide es eso, aleluya. Por eso hay tanto pecado dentro de la iglesia. A mí no me preocupa que se vayan la gente, yo predico la palabra de Dios. Vistámonos con pudor y modestia, porque dice la palabra de Dios que Dios no tiene que hallar irreprensible cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, no por dentro, como dice mucha gente mentirosa que no tienen temor de Dios, que caminan por la calle, igual que los varones de Dios, que se visten apretados. Yo no estoy hablando de este tema, pero no sé por qué me salí. Pero Dios quiere tratar con la vida de alguien que tal vez tenga duda y que le hayan enseñado falsas doctrinas diciendo que Dios mira el corazón. La palabra dice que Dios quiere verte irreprensible, que santifique todo tu cuerpo y todo tu ser en cuerpo, alma y espíritu. Alaba al Señor. Y el cuerpo es que Dios te vea irreprensible como una hija de Dios que confiesa piedad, no con apariencia de piedad. No te pares en un altar, amada hermana, con esas faldas atrincadas, ese espíritu de sensualidad. Dile a Dios que te ayude a quitarlo. No te critico porque yo lo hice cuando era nueva. Te estoy ayudando a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto por el cual muchos no lo hallarán. ¿Por qué vamos a imitar las modas del mundo? Nos ponemos lindas, si yo me pongo un vestido y de copia porque yo no me compro nada original. Que si Gucci, que si no sé qué cosa por gusto. Yo todo lo que tengo me lo compro barato, pero sé vestirme porque me he visto para mi Dios. Quiero enamorarme más de Él y cuando nos vamos a enamorar más de Dios, vamos a agradar más al Espíritu. Vamos a ir quitando las cosas de la carne. Vamos mirando en un espejo, no en el espejo a ver si me veo sexy. En este espejo a ver si estoy de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Porque la palabra, ahí se ve que si estás leyendo la palabra, ahí es donde se ve tu fruto, si tienes comunión con Dios, aleluya. Yo predico para aquel que quiera salvar su vida, no estoy criticando porque yo viví eso. Cuando uno es nuevo, hermano, pero lastimosamente, ese atalaya que no exhorta y esa persona se va a perder, la sangre correrá por su cabeza, dice la palabra de Dios. Porque esto es para valientes, esto no es para cobardes. Bendito Cristo, hay 2 evangelios, el light, ese evangelio light, y el otro evangelio es el de la palabra dura. El que se vive, hay que vivir para ser salvo. Ya Cristo viene por su iglesia. Ya no te va a dar tiempo después, como yo predicaba. Bendito Dios, hace 2 días, que ni el oro ni la plata te va a servir para comprar tu salvación cuando te quedes en la gran tribulación, porque este es principio de dolores lo que estamos viviendo. Estamos en la tribulación. Apresúrate a salvar tu vida. Corre por tu vida. No te quedes. No te quedes, bendito sea el que vive y reina. Santo es el Señor. Entonces dice Juan 8:31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mí y en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mí y en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. No es que digan Cristo está en mí. No. ¿Estás tú en Cristo?
Bendito Dios, ese es lo que Dios quiere, que su palabra permanezca en nosotros. Dice, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor me dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Solo dice en Juan 8, ay Dios mío, 51, el que guarda su palabra no verá muerte. Vamos a tener esta muerte, pero vamos a dormir. Si es que Cristo no ha venido y nos levanta, bendito Dios en este cuerpo, porque a lo mejor muchos vamos a verlo. Pero otros van a estar durmiendo, aleluya, bendito Dios, y van a ser levantados. Primero los muertos en Cristo resucitarán y los demás se irán con Él en las nubes. Bendito Dios, aleluya. Pero dice la palabra de Dios en mismo Juan 12:48, que el que la rechaza y no recibe su palabra, ya tiene quien le juzgue. Si tú rechazas esta palabra, no me estás rechazando a mí. Y yo no estoy hablando doctrina de hombre, yo no estoy hablando religión porque a mí no me gusta la religión. Y si me ven con cana es porque no quiero pintarme, pero no soy religiosa. Bendito Dios. No critico a la hermana que se ponga un aretico ni que se pinte el pelo. No, Dios no me llama a juzgar. Pero sí el Señor dice, irreprensible cuerpo, alma y espíritu. Alaba, cuerpo. El cuerpo es lo de afuera, es la carne. El alma y el espíritu está adentro. Para los que dicen que Dios mira nada más que el corazón. Mentirosos, que son engañadores, que no tienen, han perdido el temor de Jehová, porque la palabra a mí me enseña pudor y modestia. Quiere que el Señor nos vistamos con pudor y modestia. Y dice el Señor, el que rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. No me están rechazando a mí no me preocupa, yo estoy predicando a Dios, a mí no me importa, yo me llamo Jeremías, yo me siento una Jeremías y voy a predicar la palabra de Dios, aunque me corten la cabeza, aunque me tiren en una cinterna. Aunque me pongan una bomba, yo me voy con Cristo, yo no tengo miedo a morirme. Bendito Dios. Yo sé que voy a tener más guerra con el enemigo, pero él está derrotado en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Dios. No prevalecerá contra ningún hijo, ni contra usted, ni contra mí. Alaba al Señor que estamos resguardados, protegidos. Aleluya. Bendito Dios, permite cosas para probarnos, pero dice que es para fortalecernos más. Aleluya. Pablo pasó más que nosotros. Tribulación, angustia, persecución, y nunca negó a Cristo y cómo murió. Bendito Dios, y aún no andamos quejando. Bendito Cristo. A su nombre sea la gloria. Bendito Cristo. Por eso dice también ahí en el mismo versículo de Juan 12:48, la palabra que ha hablado, dice, ella le juzgará el día postrero. Para cuando tú digas, Señor, tu palabra no lo dice, que no dice mi palabra. ¿Qué? Yo mando a la mujer que se vista con pudor y modestia. Yo mando a toda persona, hombre y mujer, que sea irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. Yo tengo mandamiento. Tú no lo leíste porque tú querías vivir conforme a la carne. La palabra no te cambió porque no vivía en ti. Porque dice Jesucristo que Él es la palabra. El verbo es Cristo. Dice en Juan 1:1, al principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en el 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. La palabra es Cristo. Está Cristo en ti. Lo tienes dentro de ti. Bendito Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Porque dice la palabra que la misma palabra, ay santo, la misma palabra dice que nos va a jugar en el día postrero. Juan 12:48. Bendito Cristo. Sé que muchas personas se desconectaron cuando comencé a hablar de la santidad. Aleluya. Pero no me preocupa. Lo que quiero es que se salven. Lo que quiero es que entiendan que sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y santidad nadie verá al Cristo de la gloria. Aleluya. Nadie le verá. Bendito Dios. Y dicen en el mismo Juan 14:24, el que no me ama no guardará mis palabras. Esto es para los que aman a Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, ahí están las dos deidades. Cada vez que yo veo las dos deidades, yo la hablo porque Dios no es mentiroso. Y yo no puedo quitarle la palabra de Dios porque si no voy a ser maldita. Dice, el que me ama, el que no me ama, no va a guardar mis palabras. Y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Porque el Padre envió al Hijo. Bendito Dios. Ay, santo. Amados hermanos, es tiempo de ponernos cuenta con Dios.
Es tiempo, hermano, de esta palabra poderosa que es Cristo que vive en nuestras vidas. Que nos hagamos hacedores de la palabra. Bendito Dios, a su nombre sea la gloria. Y mi tiempo ha terminado y no se preocupen, todas las peticiones las voy a escribir. Todas las voy a escribir y las voy a compartir con las guerreras y guerreros de la Radio Cristo Viene Pronto. Tenemos 3 días de ayuno, 29, 30 y 31. Y en esos ayunos ustedes pueden conectarse también. Es en Perú, en estos momentos van a ser las 3 de la tarde, en América Latina. En Europa son las 9 de la noche. Bendito Dios. Es decir, hora de la mañana de América Central, de América Latina, va a ser el ayuno, bendito Cristo. Y ahí se van a orar por todas las peticiones. Y son guerreras y guerreros del Señor. Guerreros y guerreras, porque esta mañana mis hermanas oraron por mí. Y verdad que fue la presencia de Dios que hasta yo lloré. Porque hay que orar los unos por los otros. Porque hoy soy yo, mañana no sabemos si otro siervo necesita. Porque el enemigo no le importa quién tú seas. El enemigo, mientras más Dios te use, más te va a hacer la guerra. Bendito Dios y gloria a Dios por todas esas personas conectadas. Voy a orar para terminar. Padre amado, Señor, que esta palabra, Señor, oh Dios mío, Señor, que se ha dado a través, Señor, de hoy de la transmisión, Padre, que esta palabra, Señor, crezca en los corazones. Permite que cada uno de mis hermanos, de cada oyente, de cada amigo, Padre, Señor, escudriñe tu palabra. Señor, que se miren en el espejo de tu palabra, Señor, para poder permanecer en tu palabra, Padre, porque esta palabra es la espada del Espíritu Santo, que muchas personas no saben usar. Tienen la espada en la mano, Padre, y no saben pelear, Padre, por sus bendiciones, Padre, por las promesas que tú le has dado. Yo te pido que esta palabra permanezca ahí también en mi vida, que nos ayude a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre. Señor, y sigue levantando guerreras y guerreros, Padre, que prediquen tu palabra como es, Padre, que exhorten al pueblo a seguir adelante, que exhorten al pueblo, Padre, allí los ayuden a entrar por la puerta estrecha, por ese camino angosto, porque ya el tiempo, Señor, se está acortando demasiado. Ya no hay tiempo, ya tú estás a la puerta, ya se ve, Padre, se siente los aires, el olor de tu venida, papá. Ayuda, Señor, aquel Señor que que ha perdido su fuerza, Padre. Fortalece, Padre, cada hermano, cada hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura los matrimonios, Padre. Esas hermanas que necesitan que su esposo regrese, Padre, tráelos de vuelta en el nombre de Jesús, Padre. Y sabemos que tú lo vas a hacer, pero el tiempo es tuyo y el momento es tuyo. Esas hermanas, Señores, que tienen hijos rebeldes, Padre, Señor. Oh, Dios mío, te pedimos por nuestros hijos que tú te lleves toda rebeldía, que tú los redargullas, Padre, que tú los contristes, Padre. Cubre a nuestros hijos con tu sangre preciosa. Cubre todo matrimonio con tu sangre preciosa, Padre. Señor, llévate toda división de familia, toda separación, toda discusión, toda contienda de los hogares de todos mis hermanos, de todos los amigos oyentes en el nombre de Jesús. Y derrama paz, Señor, en la vida de cada uno, Padre. Señor, acuérdate de esas madres que anhelan ver a sus hijos en tus caminos, Padre. Acuérdate que tu palabra dice que el que cree en ti, como le dijo Pedro, Padre amado, Señor, al carcelero, será salvo tú y tu casa. Bendito Dios, si creemos en ti. Derrama sanidad sobre mi hermana Estelvina Fuente. Mira su vista, Padre. Señor, yo te pido que te lleve toda dolencia, todo malestar de su vista ahora, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, toca al Espíritu Santo, derrama sanidad de lo alto en el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Padre, Señor, todo lo que le molesta en esa vista, que mañana ya puede estar bien para tu gloria y tu honra, Padre. Señor, unge esos ojos, unge la vista de mi hermana, Señor Estelvina Fuente, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre. Señor, envía tu palabra de sanidad, para que ella reciba sanidad en el nombre de Jesús, Padre amado. Sanidad de lo alto, Padre, para que te glorifique, Padre. Esa hermanita, Padre, bendícela, Padre, cúbrela con tu sangre preciosa. Atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, de la vida de mi hermana Estelvina Fuente, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Señor, levanta matrimonio, restaura matrimonio, sana a los enfermos. Mira esas personas que tienen el COVID, sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esas personas que están peleando, Padre, Dios mío, para que tú bendigas su economía. Abre una ventana de los cielos ahora, papá, y derrama bendiciones sobre su vida hasta que sobreabunde. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.
Mira, Padre amado, Señor, todas estas personas, yo no sé si están conectadas a Lili Díaz, Señor, que por fuerza espiritual, fortaleza espiritual, por Yasmina Isabel también, por Aguillón Macito, Padre, sus rodillas te he pedido que los sane, por el hijo de la hermana Elida Torres, Padre, por Randy, Señor, y José Mansalve, Padre, su finanza, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, por Claudia Bea, su matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por Mercedes León, sanidad de lo alto, Padre, por Ana, Padre, que ayer clamaban por sanidad antier, Padre, Ana, Señor, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Estas son las peticiones que han puesto, que yo las escribo y aquí sigo orándole al Señor, por eso el enemigo se me levanta, pero cada uno va a recibir conforme la fe que tenga, porque el Señor escucha las oraciones. Por Mercedes León, que tú la sanes, Padre, por Aliria Sirley, Padre Mena, Señor, por todo, por esa lucha espiritual que tiene, papá, sé con ella y dale la victoria, Padre. Llévate todo lo que le hace la guerra en el nombre de Jesús. Por Marcela Leal, Padre, los hijos de mi hermana Marcela, en el nombre de Jesús, Señor, sálvalo, Padre, rompe las cadenas que lo tienen atado al mundo, Padre. Por Henry Arana, Padre, Señor, ese siervo, Padre, fortalécelo, bendícelo, Padre, y si tiene alguna enfermedad, sánalo en el nombre de Jesús, aleluya. Glorifícate ahí, Padre, por Camila Labrales, Señor, por sus hijos Raúl, Camilo, Juan Prego y Ana Sofía. Bendice la vida de sus hijos. Sálvalos, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrelo con tu sangre preciosa y tráelo a ti, Padre. Por Raquel Orellana, Padre, sanidad, le escribí 2 veces. Por el esposo, Señor, de Andrea Donat, que se llama Ricardo, Padre, ese matrimonio está en tus manos. No permita que se separen en el nombre de Jesús. Por la vida de María Pimentel, Padre, bendícela, fortalécela, Padre, sánala, Señor, y cúbrela con tu sangre preciosa. Por Claudia, el matrimonio de Claudia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor Francisco Antonio García, Padre, libértalo, Padre, libértalo en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas que lo tienen atado, Padre, Dios mío, al mundo y a sus deleites, Padre, sálvalo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Rabaikira, por el poder de tu palabra, Señor, aleluya. Mira Ezequiel Torre, Padre, Señor, el hijo, Señor, de Mari Guerrero, Padre, Señor, bendícelo, Padre, sálvalo, Padre, rompe las cadenas, Padre, Señor, se pudren los yugos, Padre, ordena al enemigo que suelte a nuestros hijos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, aleluya. Padre, todo matrimonio queda cubierto con tu sangre preciosa, todo esposo o esposa que se haya ido, Padre, yo te pido que tú lo traigas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú comiences a redarguir esos corazones, que tú quebrante toda dureza de corazón ahora, Padre. Restaura matrimonios rotos, Padre, Señor, se van a restaurar porque estamos orando por Blanca Maldonado, la salud de ella, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sánala, Padre, para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, por todas esas peticiones. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por esas guerreras que están conectadas, Padre, por esas guerreras de la Radio Cristo Viene Pronto que me apoyan en todas las peticiones, y les voy a mandar, mis amadas hermanas, todas las peticiones porque hay que orar juntas. Así que mi carga son sus cargas y las de ustedes son las mías, porque en Cristo somos uno solo. Dios me las bendiga y hasta aquí mi tiempo. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios me lo bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Remanente del Señor, escudriñen la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna. En la palabra de Dios tenemos que mirarnos en ese espejo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Bendito Dios, la palabra hecha carne, y esa palabra es la que nos ha dado vida eterna. Esa palabra es la que nos redarguye, y esa palabra es esta. Bendito Dios que está aquí, y esta palabra es la espada del Espíritu Santo. Con ella vamos a ganar toda guerra, toda batalla, porque vamos a arrancarle la cabeza al enemigo. Por eso, cuando niña, ya yo me voy
Yo me acuerdo de una canción que decía, yo no sé si alguno se la sabe y tampoco, por favor, no me critiquen porque no sé cantar, pero dice, yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle en la cabeza que no se pueda levantar. Yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle en la cabeza que no se pueda levantar. El día de su entierro, eso si no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en la llama del infierno. El día de su entierro, eso si no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en la llama del infierno. Y lo vamos a sepultar. Y esta es la espada de oro que tenemos para arrancarle la cabeza. Así que usen esta espada, que con ella somos más que vencedores. La palabra, que es el verbo hecho carne, aquí está. Bendito Dios, me los bendiga a todos. Los amo en el amor de Cristo.